Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de consulta de la materia Semiología en la Cátedra Arnoux de la sede Ciudad Universitaria. Vamos a contestar hoy la pregunta que nos ha llegado a nuestra dirección de mail, consultassemiociudad@yahoo.com.ar. Recuerden enviar aquí sus consultas y todos los viernes vamos a estar contestándolas. Hoy nos llegó una pregunta de José, una pregunta interesantísima, que es: ¿me podría explicar el estructuralismo? En resumidas cuentas, ¿qué es el estructuralismo? Del cual hemos hablado tanto en nuestras cursadas, el cual aparece con tanta frecuencia en la bibliografía y que es un término difícil de definir, entre otras cosas porque los propios estructuralistas se negaron mucho tiempo a ser denominados como tales, sobre todo una vez que pasó ese momento de esplendor del pensamiento estructuralista que fue en la década del 50 y comienzos de los años 60. El estructuralismo fue una corriente intelectual, yo creo que se podría llamar un movimiento intelectual, que por otra parte suponía un paradigma en ciencias sociales y humanas, prácticamente una epistemología, es decir, una manera de concebir cómo debía ser la ciencia, cómo debía ser el conocimiento científico acerca del ser humano en la sociedad y los aspectos significativos de esta realidad. Como les decía, es un movimiento fundamentalmente europeo y francés, si bien tiene también su correlato en otros países. En Estados Unidos, fundamentalmente, el estructural funcionalismo de Talcott Parsons en el ámbito de la sociología y el descriptivismo en lingüística de Leonard Bloomfield toman caminos muy semejantes a los que van a llevar adelante el estructuralismo en Francia. El estructuralismo es una manera de concebir la realidad social que está fuertemente emparentada con esa distinción que ustedes han visto con Saussure entre lengua y habla. Si ustedes recuerdan, Saussure, ¿qué dice? Dice: cuando nosotros construimos un objeto de análisis para la ciencia, no podemos quedarnos con el habla, es decir, no podemos quedarnos simplemente con esos fenómenos empíricos, individuales, contingentes, asistemáticos, raros, cambiantes, permanentemente mudables, que aparecen en el habla. Por el contrario, a partir de esos datos debemos construir, debemos inferir el sistema subyacente, el sistema común a toda esa manifestación de fenómenos diferentes y que da lugar a un único fenómeno, que es lo que él llama la lengua. ¿Sí? Piensen cuando habla de los significantes. Uno puede decir perro, 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 y sin embargo representarlo con todas estas tres formas de habla, podemos inferir un único signo lingüístico en el sistema de la lengua. Entonces, el estructuralismo, que se inspira fuertemente en el modelo de lingüística de Saussure, propone precisamente eso, es decir, a partir de la multiplicidad de los fenómenos observables, reconstruir las estructuras abstractas, subyacentes, comunes a todas ellas. Quizás el ejemplo más extremo sea el de Claude Lévi-Strauss, el famoso antropólogo, quien, a partir del sistema de oposiciones fonológicas, es decir, de sonidos de Roman Jakobson, propone las famosas estructuras elementares del parentesco, es decir, una forma básica de organizar las relaciones de parentesco comunes a todas las culturas del mundo. Nada más ni nada menos. Piensen entonces que Lévi-Strauss, inspirándose explícitamente en el sistema fonológico de Jakobson, explícitamente inspirado en Ferdinand de Saussure, lo que están haciendo es construir un lugar para la lingüística como ciencia modelo, como ciencia piloto, va a decir el mismo Saussure y lo van a retomar sus seguidores posteriores, para el resto de las ciencias humanas. ¿Sí? Recuerden que Saussure en el mismo curso de Lingüística General decía: bueno, llamaremos semiología a esta ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Dentro de la semiología estará la lingüística, pero la lingüística será la ciencia piloto, la ciencia modelo. ¿Por qué? Porque el sistema de la lengua es el más importante de todos los sistemas de signos y entonces, en función de sus características, lo tomaremos como ejemplo para analizar los demás sistemas. El estructuralismo entonces se inspira explícitamente en la lingüística de Saussure y aplica el método saussuriano o la concepción saussuriana de la lengua, el habla, el modélico, atribuye, etcétera, 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 el concepto de sistema que es traducido como estructura, a los demás campos de la vida social.
Este lugar modélico, atribuido a la lengua como modelo de sistema y a la lingüística como modelo de ciencia que estudia los sistemas o las estructuras, va a ser después reproducido por diversos científicos. En el campo de la antropología, Claude Lévi-Strauss va a aplicar el método de la lingüística y los conceptos básicos de la lingüística para la comprensión de las culturas. En el ámbito de la semiología, es decir, de los signos, no solamente lingüísticos, sino también visuales, en movimiento, para el caso del cine, literarios, etc., Roland Barthes va a reflexionar fuertemente y va a tratar de comprender la cultura, por ejemplo, a través de su famoso libro Mitologías. Roman Jakobson va a hacer lo mismo para el campo de la fonología, y en el campo del psicoanálisis, ni más ni menos que Jacques Lacan va a interrogar a partir de los conceptos básicos de la lingüística saussuriana al inconsciente, cosa de la cual hemos hablado ya con Enrique Oham en la entrevista que tienen un poco más arriba. Esto no solamente se limita a estos campos, también en otros, el campo de la filosofía, por ejemplo, Louis Althusser formula una filosofía política inspirada explícitamente en el estructuralismo saussuriano y va a llevar esta idea de sistema al extremo. En el campo de la filosofía de la historia y lo que él llama la arqueología del saber, Michel Foucault va a hacer algo parecido. Es decir, el estructuralismo como movimiento intelectual no solamente crea esta búsqueda por las estructuras subyacentes al mundo de los fenómenos, sino que también va a dar cobijo a un montón de intelectuales franceses que en ese momento se preguntaban y buscaban qué comprender. Ahora, este trayecto del estructuralismo que uno podría arrastrar hasta Saussure, aunque en realidad habría que darle su lugar con las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss en la década del 30, va a tener también su crisis hacia mediados y finales de los años 60 y fundamentalmente, o va a tener su certificado de función, podríamos decir, en los años 80. Uno de los encargados de mostrar los límites del estructuralismo desde dentro mismo del estructuralismo es Émile Benveniste, es decir, el que han leído ustedes con el aparato formal de la enunciación o acerca de la subjetividad en el lenguaje. Benveniste, siguiendo explícitamente la concepción de lengua de Ferdinand de Saussure, empieza a encontrar ciertos signos definidos por la relación entre significado y significante, que tienen un valor dentro del sistema, etcétera, 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 pero cuya significación no puede fijarse de manera independiente a su uso, a su empleo en una situación de enunciación concreta. Él va a ver el caso fundamentalmente de los deícticos. ¿Sí? Esos deícticos, él, yo, vos, hoy, hace 3 días, etc., que solamente pueden ser comprendidos, cuya referencia solo puede ser asignada si conocemos las circunstancias de enunciación, es decir, quién se lo dijo a quién, en qué momento y en qué lugar. Y esos signos, que por una parte son plenamente semióticos, es decir, plenamente pertenecen al sistema de la lengua definido en los términos estructuralistas, en los términos que Saussure había dictado, por otra parte, funcionan también como signos semánticos, es decir, como signos cuya significación solo puede ser completada, solo puede ser comprendida plenamente, conociendo las circunstancias de su enunciación. Benveniste, junto con otros, por ejemplo en filosofía, Jacques Derrida, en sociología, Pierre Bourdieu, van a mostrar justamente desde dentro mismo del estructuralismo cuáles son sus límites. Y estos límites van a ser en muchos casos intolerables. Piensen que para muchos de los estructuralistas la década del 80 fue una década trágica, un momento en el cual fracasaron sus proyectos intelectuales, fracasaron sus proyectos políticos, en muchos casos sus proyectos personales. Piensen, por ejemplo, en el filósofo Nikos Poulantzas, que se suicida, en Louis Althusser, que enloquece, asesina a su mujer y termina recluido en un psiquiátrico, Roland Barthes, que muere en un accidente de tránsito, tonto, sin necesidad, Jacques Lacan, que muere paradójicamente afásico, aquel que había reflexionado tanto acerca de la importancia de la lengua en la construcción, en la estructuración del inconsciente, muere sin poder hablar. Michel Foucault muere de SIDA hacia el año 84, pero claramente esto no se puede extender a todos los casos. Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, el famoso antropólogo, murió recién en el año 2009 a los 101 años de edad, lo cual muestra que el estructuralismo, aunque pueda ser perjudicial para la salud,
no deja de ser muy importante para comprender el momento actual y la manera en la cual funcionan los seres humanos, la cultura, el lenguaje. Espero que esto haya servido para contestar tu pregunta, José. A los demás los espero sus preguntas en nuestra dirección de mail, consultasemiciudad@yahoo.com.ar. Recuerden, pueden bajar la bibliografía desde nuestra página. Recuerden suscribirse a nuestro canal para recibir en su dirección de mail todas las semanas la actualización de nuestras clases de consulta y, por supuesto, algunos contenidos extra que iremos generando a medida que avance la cursada. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Un saludo y buen fin de semana. Para completar esta pequeña charla que hicimos recién sobre estructuralismo, les dejo acá unos links para que vean algunos videos que han salido y que están disponibles en YouTube, entrevistas o documentales acerca de 3 exponentes imprescindibles del estructuralismo. En el campo de la antropología, una larga entrevista a Claude Lévi-Strauss. En el campo del psicoanálisis, una entrevista, un programa también especial sobre Jacques Lacan. Y en el ámbito de la filosofía, una entrevista con un documental también a Michel Foucault. Espero que los disfruten. Nos vemos el viernes.